gracias. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Reitero mi agradecimiento a la Universidad de Panamá y a este instituto, este grupo, por la invitación y la posibilidad de estar con ustedes esta tarde aquí y estar en las mañanas de todos estos días participando de unos encuentros sobre cine y literatura que estoy haciendo con un grupo de personas que están interesadas precisamente en la creación audiovisual y en la posibilidad de hacer estos traslados tan difíciles entre la literatura y el cine. Va siendo en las mañanas una experiencia satisfactoria para mí. Siempre que reflexiono sobre estas cosas, pues aprendo, y cuando tengo que preparar estos cursos, pues tengo que estudiar, lo cual es algo que siempre es alentador tener este tipo de actividades que lo obligan a uno a centrarse en determinados aspectos del conocimiento, de la creación, y en este caso esa relación que yo he llamado las amistades peligrosas entre el cine y la literatura, porque muchas veces el cine devora la literatura y otras veces incluso hasta la traiciona, cuando la literatura es el origen de una obra cinematográfica. De esas estrategias, de esos modos de acercarnos, de películas que son muy fieles a los libros originales, como es el caso del Halcón Maltés, de películas que son un milagro que se hayan podido realizar a partir de una obra literaria muy complicada, como es La insoportable levedad del ser. Estuvimos hablando hoy, ya proyectamos la película en la mañana, y vamos a seguir entonces con dos películas en las cuales yo participé como guionista, una que se llama Regreso a Ítaca y una de la serie de Las Cuatro Estaciones de Mario Conde, que los guiones están escritos entre mi esposa Lucía, que está aquí conmigo, y yo, y vamos a ver una de esas películas y vamos a discutirla y ver ahí un poco las estrategias y las maneras de hacer cine en nuestros países, que es una manera siempre mucho más complicada, mucho más complicada. Son países que a veces las economías, incluso si son florecientes, como ha pasado por años en Panamá, no siempre eso significa que haya inversiones en algo que a veces se considera, lamentablemente a veces se considera secundario, como es la creación artística, cuando realmente es tan importante para una sociedad encontrar esa forma de expresión. Estas dos películas que yo voy a estudiar acá con el grupo de los estudiantes que están inscritos en el curso, son dos películas que tienen una característica. Y es que en ellas hay un protagonista común y siempre presente, que es la ciudad de La Habana. En la película Regreso a Ítaca, toda la película ocurre en una azotea de un barrio del centro de la ciudad, desde la cual se ven algunos edificios y al fondo se ve el mar. Es la única locación. Hay un momento que bajan a un comedor porque tienen una cena, secuencia que se iba a filmar también en esa terraza donde se iban a seguir viendo los edificios y se iba a ver el mar. Estos son los secretos que nadie sabe de las películas, pero entró un frente frío en La Habana con lluvia y hubo que filmar entonces en el interior, no se pudo filmar en la azotea. Pero esa presencia de la ciudad iba a ser una constante en esa película, porque es una película que habla sobre un regreso y sobre una pertenencia. El director es un director francés, Laurent Cantet, uno de los directores más importantes del cine francés de los últimos años. Para mí fue un gran privilegio poder trabajar con él. La película tiene toda una historia de cómo llegamos a ella, y está inspirada en un pasaje de una de mis novelas, la que se llama La novela de mi vida. En un pasaje de la novela, a partir de ahí escribimos el guión, y Cantet me pidió, yo quería que la historia en algún momento se moviera por algunos lugares de la ciudad.
y Canté me dijo, no, yo necesito que sea esto muy concentrado, los diálogos, muy concentrado el conflicto, y quiero una sola locación y un solo momento de tiempo, una noche, una tarde que se convierte en noche, se convierte en madrugada y amanece al día siguiente en el mismo lugar, unidad de espacio y de tiempo. Y ahí está la ciudad como telón de fondo, y es como el sexto personaje de esa historia. Y la otra es Vientos de La Habana, Vientos de La Habana. Ya desde el mismo título, además la serie se llama 4 estaciones en La Habana. La ciudad en esa película es un escenario esencial, porque es un escenario esencial en mis novelas. Pero aquí pasó algo muy alentador, muy satisfactorio. Otra vez filmamos con un director que no era cubano, un director español. Y el director de fotografía era español también. Y curiosamente, las miradas de este director y de este director de fotografía, que no son cubanos, encontraron maneras diferentes de ver La Habana, maneras que resultaron reveladoras de ver La Habana. Sobre las películas nos han dicho muchas cosas, buenas y malas, por supuesto. Pero entre las cosas buenas siempre nos han dicho qué bien fotografiada está la película, qué bien se ve La Habana en la película. Porque ha habido una tendencia en el cine que se ha hecho en Cuba en los últimos años de ver las ruinas de La Habana. Y La Habana ciertamente tiene ruinas, pero no solamente tiene ruinas. Y esa mirada un poco más abarcadora que está en mis novelas y que pasó a los escenarios de la película, pues es muy importante para poder caracterizar el conflicto de estos personajes, el momento en que ocurre y el lugar en que ocurre. El director decía que él estaba tratando de hacer un noir caribeño, un género negro caribeño con estas películas. Él las dirigió las 4 de la serie, que ustedes tal vez hayan podido verla a través de Netflix. Y con un fotógrafo que realmente le sacó mucho partido a esa ciudad, recorriéndola, registrándola en sus distintos ambientes. El mundo del cine, como ustedes saben, es un gran montaje, y nos pasó algo a mí y a Lucía con las películas cuando las vimos, y es que nosotros colocábamos las acciones en determinados puntos de la ciudad, porque conocíamos esos puntos de la ciudad y nos parecía que eran muy significativos para la trama de la historia. Pero luego llegaban el director de arte, el fotógrafo y el director y decían, en este punto de la ciudad yo no encuentro lo que yo necesito para la película. Y escogían otro punto de la ciudad. Para un espectador panameño o de cualquier otra parte del mundo, ese cambio no significa nada esencial. Seguía siendo, se describía un edificio y seguía siendo un edificio. Pero yo describía un edificio de La Víbora y ellos ponían un edificio del Vedado. Son 2 barrios de La Habana con historias diferentes. Y eso significaba pues un cambio en la manera de que nosotros habíamos entendido ese espacio dramático, porque tenía toda una connotación cultural, histórica para nosotros, pero en el cine lo que se impone es la visualidad, y en función de esa visualidad trabajaban el director y el fotógrafo. Les digo todo esto porque en mi trabajo literario, la ciudad de La Habana es un escenario esencial, es un escenario muy importante. Son novelas de La Habana, son novelas de mi generación, de mi percepción de la ciudad, y eso me ha llevado, ese ejercicio del trabajo literario y de la visitación una y otra vez de la ciudad de La Habana, me ha llevado a hacer algunas reflexiones sobre la ciudad y la literatura. Y ese es el texto de una conferencia muy breve, no voy a agobiarlo aquí con una conferencia académica que voy a leer hoy, llevará unos 25 o 30 minutos,
Y después, si ustedes quieren, los que quieran, hacerme alguna pregunta sobre mi trabajo, tanto en el cine como en la literatura, pues podemos conversar un ratito. Voy a cambiar de gafas porque con estas voy a ver mucho mejor. El texto se llama, bueno, por supuesto, La ciudad y el escritor. 1. El malecón de La Habana es un parapeto de bloques de concreto y hormigón que corre por el borde norte de la ciudad frente a la corriente cálida del Golfo de México y extiende su sólida estructura desde los territorios de la protectora Bahía, donde se fundó la villa de La Habana en 1519, hasta el final del antes aristocrático barrio de El Vedado, al oeste, justo donde terminaba la ciudad cuando nació el siglo XX y se comenzó la construcción de esta barrera marina. A la vera del muro del malecón hay una generosa acera, una y otra vez masticada por el salitre y las olas. Más allá corre una cinta de asfalto de hasta 6 carriles, por donde habaneros y forasteros se desviven por dar un paseo en un auto descapotable a la velocidad máxima permitida, tragando a partes iguales el escape de otros carros y la brisa llegada del mar. Pero el malecón no es solo la marca física o arquitectónica más distintiva de la capital de la isla de Cuba. También es, sobre todo, la línea que marca el principio o el fin de la ciudad, y para muchos también del país. Y lo es según se mire. Para los que sueñan con irse a otro lugar del mundo ancho y ajeno, es el principio. Para los que hemos nacido en estos sitios y por la razón que fuere decidido permanecer aquí, es el final de lo propio, la última frontera. Porque el muro del malecón habanero constituye la evidencia más palpable de nuestra insularidad geográfica y existencial. En esa larga serpiente pétrea se siente, como desde ningún otro sitio, la evidencia de que vivimos rodeados de agua, encerrados por el agua, esa condición que nadie ha definido mejor que el poeta Virgilio Piñera cuando habló de la maldita circunstancia del agua por todas partes. 2. Mantilla es un barrio que comenzó a formarse a finales del siglo XIX en la periferia de La Habana, lejos del mar, a la vera del viejo Camino Real. Como mi padre, como mi abuelo, como mi bisabuelo Padura, yo también nací en Mantilla. Y en ese barrio, cada vez más deteriorado y despersonalizado por la modernidad y por una larga desidia, he invertido toda mi vida. Más aún, milito en esa rara especie de las personas que siempre han vivido en la casa en que nacieron, la casa que mis padres construyeron en 1954 y donde estoy desde hace 64 años, mi casa. Creo que el hecho de haber nacido y vivido en un barrio de la periferia en el que 3 o 4 generaciones antes de la mía se asentó un antecesor con mi apellido vasco, el apellido Padura es vasco, pero llegado, sabe Dios por qué caminos, y en el barrio en que desde entonces palpitó el corazón de una estirpe empecinada, lo que reafirma de alguna manera el remoto origen vasco de la familia, esto contribuyó en buena medida a forjarme un carácter y sobre todo un sentido de pertenencia. A forjarme un carácter y sobre todo un sentido de pertenencia. Porque más que cubano, más que habanero, siempre me he sentido mantillero. Y desde esa cualidad que para otros puede resultar insignificante, he mirado la vida y la ciudad. He sentido eso que solemos llamar la patria y hecho mi literatura. Desde esa empecinada pertenencia he decidido quedarme en mi circunstancia y escribir en ella y sobre ella. 3. Escribir nunca es fácil. Pretender ser escritor resulta casi una locura o una condena.
ser un escritor habanero implica, además, un reto. La Habana es una ciudad que se construyó con piedras y con palabras. Pocas urbes en el mundo pueden exhibir un origen tan literario como la capital cubana. Fue en las primeras décadas del siglo XIX, cuando Cuba aún era una colonia del desvencijado imperio español de ultramar, fue el momento mágico en que un grupo de escritores decidieron crear una imagen del país posible y se empeñaron en el diseño espiritual de la ciudad de La Habana. Para ellos era necesario tener primero una imagen de la nación que ya comenzábamos a hacer, y esa imagen tendría como escenario una ciudad. Entre el mar impenetrable y los edificios levantados por los hombres, aquellos escritores liminares, fundadores conscientes de la espiritualidad habanera y cubana, colocaron a unos personajes, criollos y forasteros, blancos y negros, ricos y pobres, buenos y malos, que empezaron a dar forma singular y modos de expresión a un ser nacional que entre sus peculiaridades y estigmas tuvo esa condición que ya mencioné de la insularidad y el espacio urbano habanero como territorio cabal de las confluencias físicas y existenciales. Desde aquellos tiempos de fundación, la literatura, y en especial la novela, se ha encargado de ir conformando y fijando la imagen y la espiritualidad de la ciudad y, por extensión, del país. Personajes, conflictos, escenarios se fueron mezclando y solidificando en busca de una identidad propia que se ha ido haciendo densa e intensa con el paso del tiempo. Durante siglo y medio, los novelistas cubanos se empeñaron en esa construcción que sintieron imprescindible. En los últimos 30 años, en cambio, los escritores trabajan en la deconstrucción de la ciudad. Las ruinas físicas y las pérdidas morales de la urbe han tenido su reflejo en la arquitectura y su expresión verbal en la literatura, y se han hecho aún más indelebles gracias a ella, a la literatura que hemos escrito como un desgarramiento. Y como peso específico decisivo, siempre ha aparecido esa condición insular, el territorio limitado, el sentido del enclaustramiento. No es casual, por ello, que un escritor cubano, Reinaldo Arenas, haya soñado en una de sus novelas con destrabar a la isla de su plataforma y ponerla a flotar en busca de otras geografías y circunstancias. Tampoco que tantos personajes de novelas y cuentos cubanos busquen una vía de escape más allá del mar. Menos inexplicable es que muchos escritores hayan hecho sus maletas y buscado otra vida en otra parte, más allá del malecón, más allá de la maldita circunstancia que siente un personaje de Alejo Carpentier, y cito a Carpentier y a su personaje: Carlos pensaba, acongojado, en la vida rutinaria que ahora lo esperaba, condenado a vivir en aquella urbe ultramarina, ínsula dentro de la ínsula, con barreras de océanos cerradas sobre toda aventura posible. El adolescente padecía como nunca en aquel momento la sensación de encierro que produce vivir en una isla, estar en una tierra sin caminos hacia otras tierras a donde se pudiera llegar rodando, cabalgando, caminando, pasando fronteras. Fin de cita. Con dolorosa frecuencia, los periodistas me preguntan por qué yo me he quedado en la ciudad, en la ínsula, quizás en el encierro. Y mi respuesta siempre es la misma. A pesar de los pesares, yo no soy otra cosa que un escritor cubano y necesito a Cuba para escribir. Así de sencillo. 4. Los escritores más importantes de la literatura cubana del siglo XX, creo que sin duda fueron Alejo Carpentier, vivió de 1904 a 1980, y José Lezama Lima, de 1910 a 1976. Carpentier afirmó en más de una ocasión su condición de cubano y habanero. Por ejemplo, en 1963 comenzaba una entrevista comentando,
Cito a Carpentier: en efecto, mi padre era francés y puedo decir sin ironía que el hecho de que nací en Cuba y soy un escritor cubano de expresión española se debe al caso Dreyfus. Fin de la cita. En otros sitios recuerdo haber leído que el novelista afirmaba haber nacido en la muy habanera calle de Maloja o de La Maloja, e incluso daba el número exacto de la residencia natal. Lo cierto, sin embargo, parece ser que Alejo Carpentier, hijo de francés y de rusa, nació en Lausana y no en La Habana, a donde llegó siendo muy niño. ¿Por qué el escritor necesitó reafirmar su indudable cubanía, su profunda pertenencia habanera, ocultando por décadas que había nacido en Europa? Sea cual sea la razón, nadie podrá negar que por su relación literaria con la ciudad, Carpentier ha sido quizás el más habanero de los autores habaneros. Lezama Lima, por su lado, nació en un campamento militar en lo que a principios del siglo XX eran las afueras de la ciudad. Mientras Carpentier vivió largos periodos fuera de la isla, Lezama solo viajó al extranjero en una ocasión, y fue a la vecina isla de Jamaica. Durante su estancia cubana, María Zambrano cuenta que, cito a María Zambrano: los 10 poetas del grupo Orígenes de Lezama y su revista me fueron presentados. Me pidieron ayuda para que su labor tuviera el reconocimiento que merecía. Les prometí que así lo haría en mis colaboraciones en revistas de prestigio de América y Europa. Uno de esos 10 poetas, Cintio Vitier, me respondió: no, María, nosotros somos de aquí, queremos ser reconocidos aquí. Este ser de aquí, sigue María Zambrano, resonó en mí avasalladoramente. Este aquí era el lugar universal que yo había presentido y sentido en la presencia de José Lezama Lima, quien nunca había querido exiliarse. Lezama era de La Habana como Santo Tomás lo era de Aquino y Sócrates de Atenas. Él creyó en su ciudad. Fin de la cita de María Zambrano. 5. El exilio ha sido una de las constantes de la literatura cubana. Tras la búsqueda de lo propio, la definición de una identidad a través de sus traumas, quizás la diáspora constituye su primera y más permanente constante. En el exilio vivió y escribió el primer poeta cubano que fue, por ser poeta, también el primero que le cantó a la patria y a su lejanía, a la nostalgia y al desarraigo. Más de la mitad de su vida vivió José María Heredia fuera de la tierra que eligió como su patria. Tantos años gastó en México que México se lo disputa como suyo. Muchos años vivieron en la distancia Cirilo Villaverde, José Martí, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Eliseo Alberto. En la distancia viven hoy Abilio Esteves, Carla Suárez, Emilio García Montiel y varias decenas de escritores cubanos. Pero, como el fundador Heredia, ninguno de ellos logró o ha logrado irse del todo. La isla, la ciudad, los persiguieron y persiguen en sus peregrinajes. Algunos de ellos, de tanto volver la vista, se convirtieron en estatuas de sal. Más que dramática, la pertenencia es trágica. Dentro está la sensación del encierro, fuera la plaga de la nostalgia. Para muchos no hay términos medios. 6. Un escritor es un almacén de memorias. Se escribe hurgando en la memoria propia y en las memorias ajenas, adquiridas por las más diversas estrategias de apropiación. A partir de ahí, el novelista crea un mundo. Cito: construir un mundo quiere decir construir las ramificaciones de complicidad que existen entre los personajes que utilizas, las citas, los mitos, las referencias, los lugares simbólicos, los lugares de la memoria. Fin de la cita. Como dijo Manuel Vázquez Montalbán, un escritor que a propósito pensaba que, como escritor, el novelista no es de un país,
sino de una ciudad. La ciudad es entonces el mercado libre del que se nutre el almacén de memorias y lugares simbólicos del escritor, muchas de sus referencias, el sitio material del cual no puede alejarse, y no hablo aquí de cercanías o distancias solo físicas, a riesgo de perder la memoria y perderlo todo o casi todo. 7. La Habana es mi ciudad y por eso puede provocarme una mezcla de pertenencia y agenitud viscerales. Me identifico y comulgo con lugares por alguna razón entrañables, empezando por el Malecón y por mi barrio anodino de la periferia, a los que puedo sumar el Paseo del Prado, la zona antes aristocrática del Vedado, las calles umbrías y a veces fétidas de La Habana Vieja, La Habana Colonial, los parques del barrio de La Víbora, el gran estadio de béisbol. Arquitecturas que se remiten a épocas, economías, estilos, funciones diversas, aunque todas cargadas de unos valores simbólicos, quizás generales, sin duda alguna, para mí individuales. Son las columnas de mi ciudad de las entrañas, entrañable por ello. Dramáticamente y al mismo tiempo, siento la artera evidencia que esa ciudad en la que nací y vivo, a la que pertenezco y de la cual escribo, comienza a ser un sitio ajeno, que me repele y al que repelo, que se empeña en maltratar mis recuerdos y nostalgias. Tal vez porque envejecemos y nuestras percepciones físicas y espirituales cambian. Tal vez porque mi ciudad se va convirtiendo en otra ciudad dentro de la misma ciudad. Antes dije que soy un escritor cubano y tal afirmación es una verdad y una mentira. Porque desde la percepción de otro escritor que acato, otra percepción que acato, de la que me apropio y vuelvo a citar, más que un país, el novelista pertenece a una ciudad que física, pero también y sobre todo un estado de espíritu y un reservorio de historias, propias por vividas o por haber sido adquiridas gracias a lecturas y confidencias. Es un cofre abierto en el que se conservan pertenencias y del que desaparecen o donde se pudren propiedades de las que procuramos no desprendernos. 8. Una ciudad son también sus sonidos, olores y colores. Jerusalén es del color del desierto y huele a especias. Amos Oz lo sabe. El sonido de Nueva York es la sirena de una ambulancia, de un carro de bomberos, de una patrulla policial. John Dos Passos lo sufrió, Paul Auster lo sufre. El barrio español de Nápoles huele a café recién hecho. Roberto Saviano lo ha disfrutado. Mi Habana suena a música y autos viejos. Huele a gas y a mar, y su color es el azul. 9. Mi sentido de pertenencia a Mantilla y a La Habana me han hecho el escritor que soy y me han inducido a escribir lo que escribo. Mi ciudad es una mezcla del sitio en que he vivido con el territorio que recorrieron mis abuelos y mis padres. La integra en una memoria de aquella Habana donde vivieron hasta el fin o de donde partieron también hasta el fin tantos escritores que me antecedieron, que contribuyeron a forjar su imagen y su alma, a darle voz a sus calles y edificios, esos escritores que me acompañaron, que me han ido sucediendo en mi tiempo vital. La componen además la luz de los cabarets y el ritmo de la música, los colores y las visiones de tantos pintores, las obras de tantos constructores, desde aquel Bautista Antonelli que levantó las primeras fortalezas coloniales hasta mi padre que levantó mi casa. Es la ciudad de los grandes partidos de béisbol que he leído o he presenciado. Y por supuesto, La Habana es del Malecón, La Habana es del Malecón, desde donde siento la presencia envolvente del mar y la sensación de que algo propio termina luego de haberse desparramado por 3 puntos cardinales. Mi pertenencia a esa ciudad, más que dramática o trágica, resulta esencial.
como una condena. Soy porque pertenezco. El sentido de la pertenencia me sorprendió cuando aún no sabía que lo padecía y lo padecería. Comenzó a fraguarse como una necesidad de búsqueda de los orígenes y en ellos me he empeñado por décadas. Me atrapó con el estudio de la vida y la obra del Inca Garcilaso de la Vega, el escritor que no sabía a dónde o a qué pertenecía porque inauguraba una pertenencia hasta entonces inexistente, lo hispanoamericano. Me llevó de la mano de Alejo Carpentier en la búsqueda de la identidad caribeña y cubana desde una perspectiva universal, un proceso en el que aprendí, gracias a Miguel de Unamuno, que al escribir siempre, cito a don Miguel, hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Fin de la cita de Unamuno. Me permitió con Guillermo Cabrera Infante entender el ser y el hablar habaneros, que son los míos. Me hizo escuchar la música que define a la isla de la música y practicar el béisbol en la isla de los peloteros. La pertenencia y la búsqueda de los orígenes me condenaron a ser el novelista habanero que soy, con mis cargas de amor, odio y extrañamiento. 10. Mis personajes, como yo, son habaneros. Algunos, aunque no lo confiesen, son en realidad mantilleros. Y casi siempre son gentes aferradas a su origen, a su circunstancia, a su tiempo, a su ciudad. Tipos que padecen la insularidad, pero que, a la vez, se revuelcan en ella y que, si deben partir, se sienten partidos. Una de sus mitades se va, otra se queda. Como yo, muchos de ellos han vivido mi experiencia generacional y han tenido ganancias y pérdidas comunes. Con ellos he recorrido la ciudad y la he sentido y la he descrito. A través de ellos he fijado mis nostalgias y frustraciones citadinas. Con sus ojos he visto la ciudad más histórica, la ciudad más rutilante, pero también los he llevado a caminar por los barrios más deteriorados de la capital, enfermos de un pasado difuso, con un mal presente, con un futuro incierto. Los he puesto a ver el ancho mundo desde una esquina de mi barrio. A mi personaje fetiche, Mario Conde, lo he condenado sin posibles apelaciones a vivir de sus nostalgias habaneras, metido en un barrio que se parece demasiado a Mantilla y desde la azotea de su casa de siempre o desde una esquina de su barrio ancestral, lo he impulsado a describir lo que se ve y a lamentar lo que se perdió de ese lugar entrañable. Le he transmitido mi sentido de pertenencia y lo he hecho irremediablemente habanero porque yo, su creador, no soy otra cosa que eso, un habanero que escribe. 11. En mi novela Máscaras de 1997, Mario Conde camina por el Paseo del Prado habanero acompañado por un viejo dramaturgo que le comenta el dramaturgo. Lástima del lugar, ¿verdad? Pero fíjese, Conde, que todavía tiene algo mágico, como un espíritu poético invencible, ¿no? Mire, aunque las ruinas circundantes sean cada vez más extensas y la mugre pretenda tragárselo todo, todavía esta ciudad tiene alma, señor Conde. Y no son muchas las ciudades del mundo que pueden vanagloriarse de tener el alma así, a flor de piel. Dice mi amigo, el poeta Eligio Riego, que por eso aquí crece tanta poesía, aunque yo digo que este es un país que no se la merece. Es demasiado leve y amante del sol. Fin de la cita. 12. La Habana se va llenando de turistas y se pone en función de ellos. A la ciudad le nacen restaurantes estatales y privados con menús de platos y precios internacionales. Viejos hoteles y edificios renacen de sus ruinas y sus mugres y alcanzan categoría de 5 estrellas plus que solo pueden pagar gentes que vengan de otros lugares, de otras economías. A los viejos autos norteamericanos que han dado carácter a la urbe, sus propietarios los someten a la cirugía radical de cortarles el techo y convertirlos en descapotables dedicados a pasear a los visitantes por el Malecón y la Quinta Avenida de Miramar,
como si en la ciudad se hubiera producido un lazo en el tiempo y en sus calles emblemáticas se escenificara un insólito déjà vu. Algunos palacetes del Vedado se anuncian ahora como hostales. La Habana Vieja adquiere unos colores de Benetton que nunca tuvo y funciona como un parque temático de lo que fue la Cuba colonial y es la Cuba socialista de la posmodernidad, de la postsovieticidad y quizás de otras posterioridades. La ciudad muestra sus riquezas y a la vez se me hace ajena, lejana, como las ofertas de Louis Vuitton y Armani que hoy exhiben las vitrinas de algunos de sus renacidos comercios empeñados en cazar, supongo que sin mucho éxito, a opulentos y desprevenidos burgueses, quizás llegados de un Moscú que antes no solía creer en lágrimas, y ahora tampoco. Pero otra Habana, más grande y popular, en ocasiones metida dentro de la ciudad muestrario, vive con sus eternas angustias y esperanzas pospuestas, en su cotidianidad difícil, sin duda más real, más cubana. Es la ciudad de la periferia, de Mantilla y otros barrios similares, donde se encalla o incluso crece una pobreza que la hace dolorosamente entrañable, pero a la vez también ajena y hostil. Esa Habana es más la Cuba de los cubanos. 13 y final. La Habana vive hoy su historia y su drama y yo trato de escribirlos. El malecón y el mar, como siempre, marcan el principio y el fin de la ciudad en que vivo y escribo, sueño y me desvelo, sufro e incluso hasta odio, porque puedo odiar lo que es mío y a veces deja de serlo, porque puedo odiar lo que más amo y luego escribir en mi casa de Mantilla sobre esos tremendos sentimientos y confesar mis amores y dolores. Y a pesar de los pesares, mientras escribo y vivo, sigo siendo y perteneciendo. Muchas gracias. Bueno, ahí han escuchado una declaración de principio, que cada vez que la leo me lacera realmente. Y a la vez me enorgullece porque creo que es una expresión de lo que he tratado de ser en estos años. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. En su viaje a Angola, el personaje que se toma en su novela, el Flaco, Sí, ahí tiene un micrófono para que lo escuchen bien. usted lo toma como alguna víctima de la guerra, ya que el Flaco sufre 3 operaciones, una en Angola, 2 en La Habana. Mario Conde y el otro amigo y la mamá del Flaco son los que se dedican a cuidarlo cada 8 horas. Entonces, ese personaje usted lo toma realmente de lo vivido por usted en Angola. No es un personaje real, no es un personaje real. Ninguno de los personajes de mis novelas de la serie de Conde son personajes reales, pero todos están inspirados en personas reales, no construidas a partir de biografías específicas, pero a partir de sumas de distintas biografías, de distintas actitudes. Y hay personajes que tienen un carácter mucho más simbólico. El propio Carlos, el inválido, es un personaje que tiene un carácter simbólico porque es el hombre de mi generación que sufre esa invalidez física, que se ve lastrado, que se ve con su vida rota, y sin embargo es de los amigos de Conde el más optimista, porque hay un juego psicológico con ese personaje que es muy importante. Y me di cuenta de que yo necesitaba este personaje y esa dosis de optimismo, mientras creaba a Conde, y Conde se iba cargando de pesimismo. Recuerdo que cuando hice la primera versión de la primera novela de Pasado Perfecto, se la di a leer a un escritor cubano,
y me dijo, lo extraño de esta novela es que Conde no se suicide al final, porque es tan pesimista que esto es muy raro eso. Entonces yo me lo replanteé y dije, bueno, tengo que de alguna manera crearle algunas corazas a Conde y crearle algunos equilibrios. Y ese personaje de Carlos, que está inspirado en estos posibles personas que vinieron mutiladas de la guerra de Angola, fuera ese equilibrio. Pero a través de esa mutilación física, yo sobre todo lo que trato de representar es la mutilación mental. En mi caso particular, por ejemplo, yo estuve un año en Angola como periodista, no fui como militar, afortunadamente, pero desde que llegué tenía un fusil AKM con 2 cargadores al lado de mi cama. Yo en este oído escucho constantemente un pito que se lo debo a un trauma acústico que me provocó un vuelo en un carguero militar soviético moviéndome de una ciudad a otra de Angola. Y fue un año muy difícil para mí, por muchas de estas cosas que yo cuento aquí. Si a veces, imagínense ustedes, a veces voy a España y estoy en España 25 días y me dan ganas de volver a Cuba, se podrá imaginar usted un año en Angola, en una época de guerra, lo que yo pude haber sentido. Pero hubo una parte de esa experiencia muy traumática, muy dura, que me sirvió de mucho. Y es que yo creo que aprendí y lo viví y lo vi, que en las situaciones extremas, en los momentos límites, en los momentos difíciles, complejos, es cuando el ser humano expresa y manifiesta lo peor y lo mejor de la condición humana. Allí vi los actos de miseria humana más lamentables y vi los actos de bondad humana más loables. Y eso me acompaña como una experiencia muy importante en mi vida. Una última pregunta. ¿Usted ha vuelto a romper el récord que tuvo en una feria de La Habana de autografiar 1000 libros en un día? No, creo que ese récord le sigue perteneciendo a esa feria de La Habana. He firmado mucho últimamente, sobre todo en las ferias de Colombia y en Brasil. A partir de la publicación del Hombre que amaba a los perros he tenido una gran cantidad de lectores, pero como ese día en La Habana, no. ¿Ni en la feria de Buenos Aires? No, ni en la de Buenos Aires. Sí, señora. Con ese sentido de pertenencia del cual nos has hablado, con el sentido de pertenencia que nos has hablado, que es admirable, digamos, lograste escribir un libro como El hombre que amaba a los perros, que recorre muchos países. ¿Cómo logras hacerlo? Sí, esa es una historia que por supuesto tiene muchos escenarios. Tiene momentos que ocurren en la Rusia soviética, en la Unión Soviética Asiática, en Turquía, en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, no recuerdo, en Noruega, puede ser que haya otro escenario más. Pero esa novela siempre arranca y regresa a Cuba. Es una novela, yo siempre digo que esa novela tiene 2 personajes históricos fundamentales, que son León Trotsky, personaje que existió, por supuesto, y Ramón Mercader, un personaje muy enigmático, pero que existió en la realidad. Pero que el más real de esos personajes es el personaje de Iván, que es un personaje de ficción. Y es el más real porque es un personaje al que yo conozco íntimamente. Iván no existe, pero Iván es el resultado de mi conocimiento de la vida cubana. Y esa es una historia que yo pienso que hubiera sido muy difícil que lo hubiera escrito de la manera en que yo lo escribí, un escritor que no hubiera vivido la experiencia de crecer y desarrollarse en una sociedad socialista. Haber vivido el proceso de creer en esa utopía y ver cómo esa utopía se desintegraba y después ver cómo iban explotando los pedazos por todas partes. Y es una experiencia cubana en la que vienen como elementos que apoyan y fundamentan esa experiencia cubana y la explican todo el proceso que ocurre alrededor del asesinato de Trotsky.
Leonardo, diera la impresión por un personaje que está en Regreso de Ítaca, sí, diera la impresión por un personaje que está en el Regreso de Ítaca, que es el muchacho más joven, que hay una generación post periodo especial, un sector de esa juventud con un toque de incapacidad para arraigarse, o sea, es una gente que vive allí, pero vive en una especie de exilio interno o que tiene la pequeña utopía de poder seguir. ¿Es así más o menos o estoy...? Lamentablemente es así. Hay entre los jóvenes cubanos hoy una tendencia muy marcada y muy numerosa a buscar soluciones individuales, y una de esas soluciones individuales está en salir al exilio. Salir de Cuba y buscarse la vida en Cuba, fuera de Cuba. Y lo más terrible para el desarrollo del país es que la mayoría de los que se van son los jóvenes que están mejor preparados, porque saben que son los más competitivos, son los que más conocen el mundo y los que mejor pueden insertarse. Y eso es una pérdida y un desgarramiento muy, muy grande para el país. Hace poco se divulgó en un discurso del actual presidente cubano una cifra. Voy a repetirla con temor a estar equivocado por la cantidad, pero anda alrededor de lo que voy a decir. Y es que alrededor del 70% de los jóvenes en Cuba que empezaban los estudios universitarios no lo terminaban. Y muchos de ellos no lo terminan porque se van del país. Mi generación tuvo una experiencia distinta, teníamos otras posibilidades, tuvimos otras esperanzas, tuvimos otros sueños, tuvimos grandes decepciones y grandes frustraciones, pero lo que está ocurriendo ahora es que hay una visión mucho más pragmática de algo de lo que un poco mencionamos hoy, esta mañana en el curso, este sentido de que tenemos una sola vida, y la gente más joven, como Moscú, ya no cree en lágrimas. Sí, gracias. Volviendo a lo que usted acaba de decir sobre la pertenencia, eso me deja preocupada y en fin, y pensando, porque ha mencionado usted la insostenible liviandad del ser, que el autor escribe fuera de Praga. No la estoy entendiendo bien, no la estoy escuchando bien y no la estoy entendiendo bien. Bueno, vamos a volver la conversación Sí. hacia lo que usted acaba de explicar sobre la pertenencia. Sí. Que es pertenencia, exilio. Yo lo he vivido 1, 2, 3, 20 años, 2 años, etc. Y pienso que mi tierra, mi mar, yo los cargo conmigo. Donde yo estoy, van conmigo. Y me refiero a 2 obras. La insostenible liviandad del ser, que está escrita en el exilio, y es Praga, la Praga de Kundera, y su obra misma. Aquello quería decirse. Es decir, no creo que nosotros nos movemos con nuestra tierra, estemos donde estemos. Y por eso hago referencia a estas 2 obras, la suya, esta que me fascinó, y luego Milan Kundera, que ha escrito la mayor parte de su obra, además, no en checo, no le ha dado la gana, ¿ve usted? Entonces, pertenencias y pertenencias. Esto pues es un problema metafísico profundo. Se puede uno quedar 1000 años, bueno, no puede uno vivir tanto, 30, 40 años en una ciudad y no se siente ni siquiera ciudadano. No es capaz de identificar ni los olores de la tierra de donde nace.
Entonces, es un asunto demasiado, ¿cómo le voy a decir? Muy complejo y muy íntimo. Gracias, le agradezco su exposición de hoy porque me aclara mi propia experiencia de exiliada y cómo pertenezco yo a este país, estando y no estando. Gracias. Gracias por tu comentario. Aquí hay una pregunta. Yo me voy a apartar un poco de Conde y me circunscribo a su obra cuentística, que para mí usted es un boxeador de 15 asaltos, porque escribir un cuento, los cuentos con la intensidad con que usted escribe sus cuentos, y que para mí yo los disfruté, pero hay un cuento que yo lo encontré en un facímile, o sea, una separata en El Hombre de la Mancha hace como 5 o 6 años, y es un cuento sobre una bolerista, se llama Biel Carrillo, creo. No, Violeta Ríos. Violeta del Río. Violeta del Río. Ese cuento es maravilloso y por eso creo que usted es un boxeador de 15 asaltos. Porque un cuentista que escribe un cuento como ese, con esa intensidad. Yo quisiera que me hablara un poco, porque para mí es emocionante el haber leído ese cuento hace como 5 o 8 años. Me iluminó tanto porque me describió, usted dibuja a la ciudad de La Habana y a ese joven de 18 años que yo también fui y que de una vez también me volví loco con una bolerista. Pues sí que es hermoso ver, escuchar. Estamos oyendo confesiones aquí. Sí. Pero ese cuento es una maravilla. No, te agradezco mucho lo que me dices, aunque tengo una discrepancia contigo. Yo creo que el cuentista tiene que tener la pegada de Mano de Piedra Durán. Salir, ¡pum!, y noquear. Y el novelista es el estilista que pelea 15 rounds. Porque esa es una pelea en la que uno tiene que trazar estrategias y saber llegar al final, y que las boletas de los jueces estén a favor de uno. Esa sería una diferencia en cuanto al cuentista y al novelista en el boxeo. Y bueno, sí, ese es un cuento que a mí me gustó tanto, que un poco es el origen de una novela que escribí que se llama La neblina del ayer. Ya cambia la historia, cambia la anécdota, pasa a los años anteriores al triunfo de la Revolución, porque el cuento es los primeros años después de la Revolución, pero me inspiró para escribir esa novela. Bueno, por acá hay una pregunta que es la última pregunta, porque tenemos que firmar libro después. A ver. Pero hago una excepción. Sí, cómo no. ¿Me oyes? Sí. Mira, yo he leído de ti hace muchos años, tengo muchas personas que te conocen. Yo realmente soy de la diáspora, soy arquitecto, me fascina el manejo que haces de todo lo que es el tema del espacio sidarino. La obra tuya que más me gusta es impresionantemente hereje. Ya, o sea, hereje, yo verdaderamente cuando la tomé en la mano, mi familia paterna son judíos sefardí, ya, y era como si estuviera viendo los cuentos de mi padre y su infancia. Definitivamente eres un tío totalmente cubano, súper coloquial. Leerte al final muchos en la diáspora los comentamos. Hiciste la película, soy muy amigo de Néstor. Ya, de hecho, me acuerdo perfectamente bien cuando vi la película, lo llamé por teléfono y le dije, ¿cuántas veces hemos vivido eso? O sea, exactamente, era la misma reproducción de cada vez que uno llega a La Habana y se encuentra con unos amigos y habla de todas las historias. Pero la pregunta que te voy a hacer, y no es comprometedora en el sentido de que conocemos perfectamente bien, ¿cómo decirte? Todas las aureolas estas que se crean a través de parámetros políticos y historias. Pero lo que sí me llama la atención, y te hice el preámbulo porque no te lo había dicho ahorita cuando nos saludamos. Para mí, en realidad, Regreso a Ítaca es probablemente la película más importante del cine cubano. O sea, ya al margen del tema sentimental.
Ya, y lo que no, y lo que quiero saber, puedo yo tener un entendimiento del tema, pero quiero saber tu criterio, es por qué dentro de la sociedad cubana de hoy, te das cuenta, no se le da el protagonismo o a lo mejor el reconocimiento que debería tener el regreso de Ítaca. Yo creo que en tu pregunta está la respuesta. En tu pregunta está la respuesta. Es una película que tocó temas esenciales de formas esenciales. Esa película estuvo programada para exhibirse en el Festival de Nuevo Cine de La Habana del año 2014. En los catálogos del festival está inscrita el día que estaba programada y fue levantada de la programación y fue censurada. Eso provocó un largo debate entre los medios artísticos cubanos y la única institución que dio la cara, que fue el Instituto de Cine, aunque sabemos que esa decisión venía de niveles de decisión política más elevados. Incluso escribimos cartas a esos niveles de decisión política más elevados y nunca nos las respondieron. El grupo de actores, yo como escritor, algunos de los que intervinieron en la producción de la película. Y finalmente logramos que se pusiera 2 días en una semana del cine francés, cuando viajó a Cuba otra vez el director Laurent Cantet. Y creo que yo estoy muy orgulloso de esa película, muy orgulloso de esa película. Yo creo que se hizo porque, entre otras cosas, porque yo quería hacerla. Se me dio la oportunidad, un productor, un director nos permitieron hacerla. El cine es muy difícil de hacerlo, tú no puedes, porque eres escritor, querer hacer una película, lograr hacerla. Se me dio la oportunidad y creo que es una película que fundamentalmente su gran mensaje no es de desgarramiento, sino de amor. El final de esa película, la frase que dice el personaje que interpreta Néstor Jiménez, que es amigo personal de nuestro colega, es yo quería volver a mi casa. En francés el subtítulo dice Chez moi. Yo creo que eso es esa película. Cuba es Chez moi, es mi casa. Y es la casa de todos los cubanos. Y yo creo que nadie tiene derecho a decirle a los cubanos que su casa no es su casa y a negarle la entrada por la puerta de su casa o la propiedad de su casa. Creo que una patria es mucho más grande que un Estado, que un gobierno, una patria, y aquí en este sentido creo que tuvimos un hombre absolutamente clarividente en la fundación de nuestra patria, que se llama José Martí. Una patria solo puede construirse con todos y para el bien de todos. Muchas gracias, buenas noches.